acerca de la eternidad de Cristo. Estuvimos viendo ahí acerca de la eternidad de Cristo y vimos su autoexistencia, su preexistencia y su coexistencia. Vimos que Cristo es eterno desde la eternidad pasada y Él seguirá siendo eterno porque Él no tuvo un inicio, ni mucho menos tendrá un final. Hemos visto acerca de la divinidad de Cristo, que también Él ha creado todo, Él ha sido el arquitecto, Dios Padre ha utilizado o por medio de su Hijo ha creado todas las cosas. Y hoy vamos a retomar nuestro maravilloso camino, este trayecto en el Evangelio de Juan, en el versículo 6, desde el versículo 6 al versículo 13. Y parece ser aquí Juan, hermanos, el apóstol, hace un cambio abrupto de lo que ha estado hablando en estos 5 versículos. Él ha estado hablando acerca de Cristo, él ha estado hablando de su persona, de su divinidad, él ha estado hablando de los atributos de Dios que Él es. Él es Dios, Dios hecho carne o en carne humana. Y aquí en el versículo 6 el apóstol Juan comienza a dar un cambio muy drástico, muy dramático, porque ahora se enfrasca y va a empezar a hablar de un hombre. Aquí comienza a hablar de un nuevo personaje, no está hablando de Cristo, él va a hablar de otro personaje, no está hablando de sí mismo, él está hablando de otra persona. Y es algo interesante porque esta mañana, hermanos, mi intención es predicar bajo el tema Cristo, el Dios de la luz, basado en estos versículos. Anteriormente Juan había dado una evidencia de quién es Cristo, y él había dicho que Cristo es Dios y que Él es la vida y que Él es la luz. Allí en el versículo 4, versículo 5, hablando acerca de que Cristo no es como de que Él tenga, sino que Él es la luz. De Él emana la luz, de Él emana la vida. Y ahora Juan va a comenzar a hablar de este mismo tema acerca de la luz. Y le voy a invitar, por favor, que vaya ahí en la Nueva Biblia Las Américas. Si usted la tiene, la puede descargar ahí en su celular. Si no, en la 960, no hay problema. Dice aquí el apóstol Juan, dice, vino al mundo un hombre, versículo 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Oremos. Padre eterno, Señor Santo, ven a través de tu Espíritu Santo, Señor, y ministra nuestros corazones con tu palabra. Señor, ven y abre nuestra mente y nuestro corazón para ver tu luz hermosa y gloriosa. Da vida, Señor, donde hay muerte, da fruto donde no hay fruto, Señor, en nuestras vidas, en nuestros corazones, que tu palabra produzca fruto en todos nosotros que estamos aquí. Sé tú, Señor, a través de tu Espíritu Santo, quien ministre nuestros corazones y alimente nuestras almas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Vino al mundo un hombre, hermanos. Aquí Juan, el apóstol, habla acerca de una persona que se llamaba Juan. Y como un dato interesante, hermanos, en todo el Evangelio de Juan, el apóstol jamás se llama a sí mismo Juan. Él no se llama a sí mismo como su nombre verdadero. Él era Juan el apóstol, pero él así nunca se llama Juan. Él se llama a sí mismo como el apóstol o el discípulo quien Jesús amaba.
Se le conoce como el discípulo amado. Él se llama a sí mismo como el discípulo que Dios o que Cristo amaba. Y esto es un tema maravilloso, hermanos, porque realmente podemos ver la fijación, la obsesión del apóstol Juan. Él no podía creer, él no podía superar la idea de que el Dios que había creado todas las cosas que existen estaba allí y lo amaba. De hecho, si usted puede ir a la primera carta de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 1, el apóstol Juan comienza a repetir ciertas palabras que él aquí mismo en este evangelio escribe. Ahí en el capítulo 1 dice lo que existía desde el principio. Note cómo él comienza su primer carta más adelante, su primer carta, porque tiene 3 cartas aparte de su evangelio. Dice lo que existía, versículo 1 del capítulo 1 de la primera carta de Juan, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que ha tocado nuestras manos. Juan, hermanos, está en este tema, no puede salir. Él está obsesionado con su Señor. Él está obsesionado con Cristo. El tema es Cristo. No hay otro tema adyacente. Él está hablando de Cristo. Y en todo este evangelio, como lo mencionaba ahorita, jamás se refiere a él mismo como Juan. Él se refiere como el discípulo a quien Jesús amaba. Así que él no está hablando de este Juan, él está hablando de Juan el Bautista aquí. Noten cómo él comienza a hablar. Vino al mundo un hombre enviado por Dios. Y aquí el versículo 6 cambia drásticamente el tema porque desde el versículo 4 dice, en él, en Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron o no la vencieron. Versículo 6, vino al mundo un hombre enviado por Dios. ¿Notan cómo cambia drásticamente el tema? Y ahora el faro de la atención en la escena se centra en Juan el Bautista. Y noten cómo él dice o atribuye a este personaje, a Juan el Bautista. Él está diciendo que Juan es enviado por Dios. Vino al mundo un hombre enviado por Dios. De hecho, es interesante, hermanos, que Juan el Bautista fue el último profeta desde el Antiguo Testamento, fue el último profeta y el mayor de todos. Es lo que el Señor Jesús dice en Mateo 11. Dice que él nunca hubo otro hombre más grande que Juan el Bautista. Y lo interesante, hermanos, es que Juan solamente su ministerio duró ciertos meses. En comparativa, por ejemplo, al ministerio del profeta Isaías, que duró 40 años. Isaías estuvo predicando 40 años a Israel y el apóstol Juan estuvo predicando un par de meses, ciertos meses. Y el Señor Jesús dice que no hubo otro más grande profeta que él. Y la razón se centra en la labor que le fue encomendada a Juan el Bautista. Desde el Antiguo Testamento se profetizó que Juan el Bautista iba a venir, que iba a ser una persona con el espíritu de Elías, que iba a ser una persona poderosa y que iba a ser un heraldo. Un heraldo era aquella persona que iba delante del rey anunciando que el rey venía. Y él iba gritando por las calles, por las ciudades, por las plazas, diciendo que el rey iba a venir, iba a pasar y que todo el pueblo debería prepararse, vestirse con las mejores vestimentas, preparar sus mejores actitudes, sus mejores rostros, sacar sus mejores atuendos y recibir al rey. Es así que Juan, hermanos, por eso es que Juan se le conoce como el mayor, el más grande profeta que nunca había existido, porque él era el heraldo quien iba a dar a conocer al Dios encarnado. Todos los profetas desde el Antiguo Testamento anunciaron acerca de la ley de Dios, de la reprensión y las exhortaciones que debían tener Israel, acercarse a Dios, dejar su hipocresía, dejar sus pecados, dejar su idolatría. Y ese era el trabajo de los profetas en el Antiguo Testamento, pero ninguno tuvo un mayor trabajo que anunciar acerca del Dios verdadero.
encarnado. Él en algún momento, mientras está bautizando a la gente y predicando del reino del Señor y del arrepentimiento y el perdón de pecados, en algún momento llega el Señor Jesús y dice, este es del quien yo les había hablado. Les dice a sus seguidores, que ni siquiera soy digno de desatar las correas de su calzado. No soy digno, porque Él es antes que yo. Y eso lo vamos a ir descubriendo un poquito más. Qué interesante ministerio tuvo Juan, hermanos, el Bautista. Porque aquí cambia drásticamente Juan y comienza a decir que él vino al mundo enviado por Dios. Y su nombre era Juan. Este vino, hermanos, de una manera asombrosa porque sus padres tenían cerca de 80 años y no podían tener hijos. Ellos batallaron, nunca pudieron tener hijos hasta que en algún momento se aparece un ángel y le dice que iba a concebir un hijo. Probablemente, hermanos, algunos apuntan que Juan el Bautista era familiar del Señor Jesús, tal vez. De hecho, cuando Juan el Bautista ya estaba, su embrión ya estaba, bueno, ya formado, y conoce a María, que vendría siendo la mamá en ese tiempo del Señor Jesús, Juan, hermanos, brinca, ¿recuerdan esa historia? En el, en el útero de su madre, reconociendo a su Señor desde el vientre. Así que Juan, hermanos, deja ver cómo el Señor en su soberanía planea cosas y la ejecuta, y Él está consciente de cada paso y cada acción que sucede en el mundo. Juan, hermanos, era enviado por Dios. Él fue concebido de maneras sobrenaturales. Él fue anunciado, él fue profetizado que iba a nacer y que iba a venir, y se reveló cuál iba a ser su ministerio. Su ministerio era la predicación de Cristo, anticipando a Cristo. Él predicaba a la gente acerca del arrepentimiento, preparando los corazones de las personas para la llegada del Mesías. Y hubo un momento, hermanos, más adelante, Juan describe aquí, el apóstol, que los seguidores de Juan el Bautista se van con él y le dicen, ¿saben qué, Juan? Al Señor quien tú te referiste, hablando del Señor Jesús, está del otro lado predicando y andan bautizando. Como diciéndole, Juan, ya tienes competencia y tu trabajo ya se acabó. ¿Qué vamos a hacer? Y Juan el Bautista, hermanos, humildemente hace lo que cualquier hombre de Dios, predicador del Evangelio, debe de hacer, apuntar a Cristo. Juan, hermanos, fue el líder que al final de su vida se quedó sin ningún seguidor, porque todos los apuntó al Maestro. Él dijo, en pocas palabras, él dijo, mi obra ha terminado, mi trabajo está completo, es necesario que yo mengüe, que yo me desvanezca como la neblina para que Él ilumine. Qué glorioso. Conocemos la historia. Juan fue decapitado por Herodes y terminó su ministerio corto y su vida corta. Pero no hubo ningún otro hombre tan poderoso como él. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan, versículo 7. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. Ahora vamos al versículo 7, y Juan aquí habla acerca de la obra o el ministerio que Juan el Bautista tenía. Dice que él vino como testigo para testificar. Las palabras que utilizan aquí son los mismos verbos en griego, pero la idea central de testimonio, testificar, tienen la idea o esa palabra se utiliza cuando están en los juzgados. ¿Han visto películas donde está el juez, donde están el juzgado, donde está el acusado, los defensores? Y se les da un momento a los defensores, a los abogados, de presentar evidencias para defender. Y esa tiene la misma idea, este verbo de testigo para testificar. Juan, hermanos, era una evidencia vivencial de que Cristo es Dios. Eso es lo que está tratando de decir Juan aquí. Juan vino para testificar, Juan vino como testimonio. En otras palabras dice, Juan vino para dar evidencia
y evidenciar de la luz. Él vino para evidenciar la luz. Ahora, aquí hay algo interesante y quiero que note aquí el capítulo 5. Vamos ahí a Juan, capítulo 5. Versículo 35. Y estas son palabras del Señor Jesús. Estoy hablando acerca del trabajo de Juan el Bautista. Él vino a testificar de la luz. Y en el versículo 35 del capítulo 35, el Señor Jesús dice, hablando de Juan, dice, Él era la lámpara que ardía y alumbraba, y ustedes están dispuestos a regocijarse por un tiempo en su luz. Y muchas veces hay personas que tienen un debate y dicen, oye, pero aquí el Señor Jesús está diciendo que Juan es la luz. Pero aquí está diciendo en el capítulo 1, versículo 7, que Jesús es la luz. Entonces se pudiera decir que pudiera haber como un malentendido o como se pudiera entender mal de que entonces ¿quién es la luz? Bueno, realmente esto debe de entenderse en el idioma original. Lo que está diciendo aquí en el versículo 35 de Juan es que, como realmente lo traduce aquí, Juan era una lámpara, pero la luz que él tenía no era propia, era una luz secundaria. Él era una lámpara de esas que se utilizaban, que tenían combustible y prendían, pero la palabra que utiliza aquí en el versículo 7, testificar de la luz, en el original se refiere a fos, una palabra griega que se llama fos. De ahí viene la palabra fósforo. De hecho, la palabra fos tiene que ver con la idea de la luz, literalmente significa luz intrínseca, que genera luz. Pero la palabra que utiliza en el versículo 35 de que Él era la luz no se refiere a una luz propia, sino a luz secundaria. En otras palabras, Juan no era la luz. Y aquí lo dice. Juan no era la luz, versículo 8, sino que vino para dar evidencias, una vez más, de la luz. Juan solamente daba el reflejo de la luz verdadera que era Cristo, pero la luz verdadera es Cristo. Y Él vino a dar evidencias, Él vino a testificar de que Él era la luz, a fin de que todos creyeran por medio de Él. Versículo 7. Es interesante ver, hermanos, que el ministerio de Juan, el Bautista, era evidenciar que Cristo era la luz. Y ahorita vamos a analizar a qué se refiere con que Jesús sea la luz. Pero lo interesante que deja aquí ver el apóstol Juan en esta escritura es que dice que a fin de que a través del testimonio de Juan todos creyeran por medio de su testimonio. Todos creyeran a través de las evidencias de la predicación y de la vida de Juan el Bautista. Y aquí pudiéramos preguntar, ¿acaso usted va a creer por mi testimonio? ¿Acaso usted puede creer por mi fe misma? ¿Que no se supone que cada quien tiene que creer y que la fe es individual? Bueno, la realidad a lo que Juan está mencionando aquí es a lo mismo que el apóstol Pablo menciona en el capítulo 10 de Romanos. Él dice, ¿cómo van a creer si no hay nadie quien les predique? ¿Y cómo van a predicar si no son enviados? Lo que Juan está trayendo esta idea es que a través de la predicación, a través de las enseñanzas, a través de la evidencia de Cristo, Juan predicaba, vivía, y a través de esas evidencias que podían ver en la vida de Juan, la gente creía. No es que yo comparta mi fe y te la regale, sino que tú puedes ver mi fe activa a través de la predicación del Evangelio, a través de mi vida, y eso puede inspirar a la gente a creer en el Señor. Muchos creían en Él. De hecho, relata Juan también que cuando Juan el Bautista predicaba, muchos salían de la ciudad, porque él predicaba y siempre estaba a las afueras de la ciudad. Él vivía en el campo, tenía pieles de camellos y comía langostas con miel. Muy silvestre él, refiriéndose, teniendo esa imagen como a Elías. Él se vestía igual que Elías y comía lo mismo de Elías. Así que la gente salía y muchos
sacerdotes también salían a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Y muchos habían creído en ese Mesías que todavía no aparentemente había llegado. Juan no era la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Versículo 9. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Refiriéndose aquí mismo a Cristo mismo. Cristo, como lo mencionábamos el domingo pasado, Cristo es la luz. Cuando hablamos del término de la luz, estamos hablando acerca de la santidad de Dios, de la vida de Dios, de todo lo que es perfecto, justo y bueno. La luz siempre está contrastada por la oscuridad, como ahorita platicábamos. La luz no tiene parte con las tinieblas, el pecado no tiene parte con la santidad. Es lo mismo, Cristo es la luz. Y la luz verdadera existía, y la luz verdadera vino al mundo para alumbrar a todo hombre. Ahora, noten este verbo alumbrar en el versículo 9. Vino al mundo para alumbrar a todo hombre. Las implicaciones de este verbo de alumbrar no tienen la idea literal de que es una lámpara en medio de la oscuridad y nosotros no vemos. No tiene nada que ver con eso. Mejor tiene sentido en el tema espiritual. Alguien una vez dijo, Cristo es para los corazones o las almas del mundo lo que es el sol para la humanidad. Cristo es para las almas de los hombres lo que el sol es para la humanidad. El sol, hermanos, se necesita para que la vida continúe. Si no existe el sol, no hay fotosíntesis. Si no hay fotosíntesis, las plantas no van a dar su fruto. Si no hay fruto, no hay aire. Si no hay aire, si no hay fruto, moriríamos de hambre, moriríamos de oxígeno o había mucha contaminación. De hecho, cuando hubo experimentos de la bomba nuclear, todo lo que explotó, toda la basura cósmica que explotó, tuvieron que pasar muchos años para que eso baje, porque estaba nublado el cielo. Cristo es para las almas lo que el sol es para el mundo entero. Si no hay luz, todo está en oscuridad. De hecho, sin la luz, hermanos, no pudiéramos diferenciar los colores. Sin la luz no pudiéramos ver más allá de nuestra nariz. La luz a la cual se refiere Juan aquí, hermanos, tiene que ver con un conocimiento que transforma la mente y el corazón. Cristo es el Dios de la luz. Cristo, a través de su luz admirable, transforma y da vida. Transforma la vida, transforma la mente, transforma el corazón de las personas. Todo aquello que no está en la luz está en oscuridad. Cristo es la luz y todo aquello que no está en Cristo está en tinieblas. Así que Él vino para alumbrar a todo hombre, versículo 10. Cristo, hablando de Él mismo, Jesús, estaba en el mundo, versículo 10, y el mundo fue hecho por medio de Él. Noten esa otra declaración repetida que Juan utiliza desde el versículo 3. Todas las cosas fueron creadas por Él, refiriéndose a esa misma idea. No es una fuerza impersonal, es lo que predicamos el domingo pasado, el logos, el verbo, la palabra. El que creó el universo no es una fuerza inactiva, impersonal, sino que es Cristo. Es una persona. Y Él está trayendo otra vez esa misma idea. En Él estaba el mundo, versículo 9, existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra todo. Él estaba en el mundo, versículo 10, y el mundo fue hecho por medio de Cristo, y el mundo no lo conoció. Esta frase, que el mundo no lo conoció, tiene que ver, hermanos, o tiene un peso bastante trágico. Imagínense, el Dios que creó todo lo que existe, que creó a la humanidad, que creó todos los seres vivientes, se encarna y el mundo no sabe quién es, no le conoce. Es trágico.
Y la idea no detiene allí, sino que crece. Versículo 11. A lo suyo vino, hablando de que él vino a hacer su trabajo como Mesías a su pueblo en Israel y para todo el mundo. Él vino a lo suyo y los suyos, hablando de Israel, no lo recibieron. ¿Sabe cuál es el pecado más trágico, más depravado que existe? Y no quiero catalogarlo o poner niveles, porque todo es pecado, cualquier pecado para el Señor representa un pecado grave e infinito. Pero el pecado más atroz que existe y que el ser humano pueda hacer contra Dios es el rechazo de su Hijo. Rechazar a su Hijo es el pecado más atroz, porque eso no se perdona. ¿Han escuchado la frase que utiliza en el Nuevo Testamento acerca del pecado imperdonable, de hablar en contra del Espíritu de Dios? Mucha gente dice, no blasfemes en contra del Espíritu de Dios porque ese pecado no se puede perdonar. Bueno, lo que realmente significa es que el pecado imperdonable es ese mismo. Cualquiera que niegue al Señor Jesús es algo imperdonable. Todo pecado haya perdón en la sangre de Cristo. Fuera de Él no hay perdón. Y estas personas rechazaron, versículo 11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Esa palabra de recibir no es que pásale, Señor, a mi casa, no, sino tiene que ver con creer en Él. No creyeron en Él. El Señor vino a hacer su trabajo como Mesías, pero los judíos, los israelitas, no creyeron en Él. Creer. Este verbo de creer tiene un peso interesante y bueno, profundo, pero que tiene mucho sentido en lo que vamos a ver ya en los siguientes versículos. Él vino a dar su vida por los judíos, a dar su vida por el mundo, a los suyos vino, pero ellos no lo recibieron, no creyeron en Él, no vieron esa luz en Él, no quisieron aceptarlo. Pero aquí hay un pero, versículo 12, y ese pero trae una vuelta de página. Pero a todos los que le recibieron, todos los que creyeron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. ¿Qué está diciendo aquí Juan? Lo que está diciendo es el contraste de la realidad de los judíos. Los judíos no quisieron a ese Mesías. ¿Y saben por qué? Hay dos evidencias, más adelante lo vamos a ver en el siguiente sermón, pero las dos evidencias anticipadas del por qué no quisieron a Jesús es porque ellos esperaban a un Mesías que los librara del cautiverio de Roma. Ellos estaban tan oprimidos por Roma que estaban cansados de esa opresión. De hecho, Roma, hermanos, cuando el Señor Jesús le dicen, ¿tú pagas impuestos? Y le dije, sí. Y a Pedro le dice, ve al mar, saca un pez y del pez vas a sacar una moneda, paga lo tuyo y paga lo mío. Al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. El contexto, hermanos, es que Israel, los judíos que vivían allí en ese tiempo, Roma estaba sobre ellos y Roma les hacía pagar impuestos carísimos. Ellos tenían que pagar impuestos y eran muy caros, sumándole al contexto de que en ese tiempo había mucha enfermedad. Y si había enfermedad no podías trabajar. Así que no había mucho trabajo, había mucha pobreza, había gente enferma, había mucha gente que andaba mendigando en las calles. La opresión era tan grande. Y ellos estaban gritando, creyendo que el Mesías iba a llegar para librarlos de esa esclavitud. Y cuando vieron a Jesús, que era pobre, que no tenía ni siquiera dónde recostarse, y dejen ustedes que lo crucificaron, que lo arrestaron, que está en una cruz. Este no es el Mesías. Este no es el Mesías que nos dijeron nuestros ancestros. Yo no quiero ese Mesías. Es un chiste para nosotros. A los suyos vino y no le recibieron, porque ellos estaban pensando otra cosa.
Ellos asumían que el Mesías era un político, un revolucionario que iba a derrocar el imperio romano para poder sentar las bases de un nuevo reino en Jerusalén. Y por fin, y una vez por fin, iban a ser libres. Pero ellos no lo entendían. Él no estaba hablando de esa libertad. Le preguntó Herodes, ¿eres rey? Y el Señor le dijo, sí, pero mi reino no es de este mundo. Él es el rey, pero el reino que él dijo en ese momento no es de este mundo. A lo suyo vino y los suyos no quisieron recibirle. La otra cuestión del por qué no quisieron recibir al Señor Jesús es porque Él es luz. Y la luz evidencia lo que está en oscuridad, lo que está en oculto. En una ocasión invitaron a Billy Graham, a un predicador, ya falleció, muy famoso, un predicador bautista cristiano, a jugar golf con el presidente de los Estados Unidos y con algunas personas del círculo cercano. Y estuvieron jugando golf normal. Y al día siguiente fue la comidilla de unos que les preguntaban, oigan, ¿y cómo les fue con el predicador? Y contestó, muy mal nos fue muy mal. ¿Por qué? ¿Acaso se burló de ustedes o les empezó a predicar de Jesús o les empezó a recitar la Biblia? Dijo, no, nunca dijo nada de Dios. Entonces, ¿por qué dicen que estuvo mal? Porque nos sentíamos incómodos. No podía decir groserías, no podía decir chistes sucios, no podía burlarme de cosas porque él es cristiano y tienes que guardar una figura. La luz incomoda. La luz incomoda porque evidencia el pecado. Y eso es lo que dice Juan. Porque ellos amaban más sus pecados. Ellos amaban más su oscuridad. Y no quisieron la luz porque la luz evidencia su maldad. ¿A quién le gusta que lo corrijan? Que alguien vaya a tu casa y que te diga, así no se tiende la cama, así no se barre. Te voy a enseñar cómo. Es incómodo, ¿verdad? Cristo es la luz. Pero Él no anda como de esas mamás regañonas diciendo que está bien, que está mal. No, Él en su carácter evidencia realmente qué es lo correcto. Él es la luz. Y por eso Israel no quiso ese Mesías. Pero en el versículo 12 se centra esta gran noticia, pero a todos los que creyeron en su nombre, en todo lo que Él representa, en todo lo que Él es la vida, Él es el Dios creador, Él es el Dios eterno, Él es el Hijo de Dios, coexistente con el Padre, autoexistente, preexistente, Él es santo, Él es poderoso, Él hizo todas las cosas, eso representa su nombre. Todos los que creyeron en Él recibieron el derecho de ser hijos de Dios. Y aquí viene el gran detalle, la gran majestad de la gloria de la gracia de Dios. Versículo 13. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Qué quiere decir aquí Juan, hermanos? Él está hablando consecutivamente con el versículo 12 acerca de que todos los que creyeron en su nombre, en el nombre de Cristo, llegaron a ser hijos de Dios. Y aquí quiero recalcar una idea, no todos son hijos de Dios. Hay personas que creen que todo el mundo somos hijos de Dios. Bueno, la realidad es que no es verdad, ni siquiera es bíblico eso. Lo que sí es correcto es que todos somos creación de Dios, todos hemos sido creados por Dios, pero no todos somos hijos de Dios. La gran diferencia que nos hace ser hijos de Dios se encuentra en Dios mismo. Versículo 13. Todos los que creyeron son hijos de Dios. Versículo 13. Que no nacieron de sangre. ¿Qué quiere decir aquí? Lo que Juan está diciendo aquí es que estos hijos de Dios no nacieron por voluntad humana. No nacieron
tú vienes de una descendencia de judíos, no. No viene porque naciste de un papá cristiano, no. No viene por nacimiento humano. No viene por voluntad humana, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, para dejarlo claro. Juan pone 3 énfasis. El que tú seas hijo de Dios no es por tu voluntad, no es por tu actitud, no es por tus descendencias, no es por tu voluntad humana, sino de Dios. Allí ese sino de Dios hace la gran diferencia. En otras palabras, lo que Juan está diciendo, amados, es que el ser hijo de Dios viene de la voluntad de Dios. ¿Y cómo resulta todo esto? Estoy predicando acerca de la luz de Cristo. ¿Cómo nace todo esto? ¿Cómo es que sucede todo este nacimiento? ¿Cómo es que sucede todo esto de ser hijo de Dios? ¿Cómo le hago yo para hacerlo? Bueno, aquí estamos viendo que no se trata de nosotros, ¿verdad? Aquí mismo está escrito que se trata de la voluntad de Dios. Pero Dios utiliza a Cristo para producir a ese nuevo hijo. ¿Saben cómo? Aquí mismo, en el versículo 9, Juan dice que existía la luz verdadera, que al venir al mundo alumbra a todo hombre. Y lo que había mencionado yo ahí es que tenemos la luz que es Cristo. Y la luz, hermanos, es la facultad en el poder del Espíritu Santo que Dios tiene para dar entendimiento y vida a nuestro corazón muerto, para llegar a la vida y ser hijos de Dios. Lo que Juan está diciendo, hermanos, es maravilloso. Es maravilloso. Él está diciendo que la luz de Cristo da vida a los muertos. Y que esa luz transforma de ser hijos de ira a ser hijos de Dios. Por voluntad de Dios, no por voluntad de hombre. Lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que el Señor fue por ti en algún momento. Si tú no conoces al Señor, si tú no conoces a Cristo, que estés aquí, puede ser evidencia de que Él está yendo por ti y te está atrayendo a Él, porque es su voluntad que tú seas su hija o su hijo. Y todo ha sido por Él. Él se está dando el tiempo tiernamente de ir a buscarte y de atraerte a través de las personas que te invitaron, a través de las personas, a través de las redes, a través de la lona que pusimos allá afuera. Dios te está atrayendo a Él para que seas su hijo, su hija. Pero esto es a través de un cambio de mente, un cambio de corazón. Y el cambio de mente y el cambio de corazón viene a través de la luz, a través de Cristo, a través de ese conocimiento que transforma vidas. Es maravilloso. Esta transformación de la cual estamos hablando, que genera una nueva vida o que genera hijos de Dios, tiene que ver con el Evangelio de Jesucristo. La persona y la obra de Jesucristo es el mensaje que se predica para que el Espíritu de Dios lo tome e infunda vida en los corazones muertos y en las mentes oscuras. Luz. Cristo, hermanos, es el mensaje del Evangelio. Cristo es el Evangelio que da vida a quien Él quiere dar vida en su voluntad. Una vez más lo dice que no nacieron de sangre ni de voluntad de la carne. Lo que está diciendo aquí, no nacieron de sangre, es que literalmente Juan está diciendo que seas hijo de Dios no quiere decir que tus padres tuvieron relaciones íntimas y tú naciste y cuando naciste ya eres hijo de Dios. No. Él está diciendo así no funciona.
Lo que sí funciona es que tú eres hijo de Dios porque Dios quiso que fueras hijo de Dios, a través del conocimiento de la luz del Evangelio que es Cristo. El apóstol Pablo, hermanos, habla de esta idea de una manera más amplia en la segunda carta a los Corintios, diciendo que nosotros vemos la luz que transforma nuestras vidas en el rostro de Jesucristo. Cuando nosotros somos expuestos al Evangelio, a la luz del Evangelio, el Espíritu Santo de Dios toma esa información del Evangelio, ese conocimiento, y según su voluntad, Él quita nuestra ceguera espiritual. Y en ese momento, cuando el Espíritu de Dios nos deja ver, espiritualmente hablando, en esa conciencia, nosotros podemos ver la gloria y la hermosura de Cristo. Y podemos ver nuestra condenación, como lo veíamos ahorita en la escuela bíblica. Nuestra rebelión en contra del Señor. Y podemos ver nuestra falta tan abismal. Podemos ver nuestro pecado tan grosero y la necesidad de un Salvador, la necesidad de Cristo. Podemos ver a Cristo, la gloria de Cristo. Así que la luz que da ese nuevo nacimiento o ese nuevo Hijo de Dios se encuentra en Cristo. Él es la luz eterna. Él es la luz del Evangelio que da vida. A los suyos vino y no quisieron recibirle. Pero a todos los que creyeron en Él, Dios les dio autoridad, les dio derecho de ser hijos de Él. Y esto ha sido por la voluntad del Señor. Ha sido por eso. Cristo es la luz. Cristo es ese mensaje. Cristo es esa información que transforma la mente de las personas. En algún momento cuando nosotros estamos enfrascados en nuestra vida, creyendo que estamos bien, creyendo que la vida es plena, que está bien, pero no tenemos a Cristo, nosotros vivimos en oscuridad. Vivimos ignorantes de la vida real. Es hasta que Cristo abre nuestro corazón y nuestra mente y podemos contemplar la realidad de las cosas. Si es así tu vida, si ahorita tú crees que está bien tu vida o que no hace falta nada o por otro lado tienes necesidad, déjame decirte que Cristo alumbra tu oscuridad. ¿Has sentido que en algún periodo de tu vida hay mucha oscuridad, muchas tinieblas, mucha prueba, mucho cansancio, mucho dolor, lágrimas, odio, rencor? Cristo puede alumbrar, y donde Él alumbra no hay cabida para oscuridad. Donde Él está, no te prometo, no te lo puedo decir, ya no va a haber dolor, eso no es cierto, pero lo que sí te prometo es que si tú abres tu corazón y recibes a Cristo, si tú crees en Él, en este día, y vienes a Él en arrepentimiento y fe, pero si tú pasas por valles de oscuridad, Él va a estar contigo. Eso sí es verdad. Has pasado en tu vida momentos muy difíciles que te han costado sanar. Cristo la luz que sana. Ven a Él. Entiende quién es Él. Rinde tu vida totalmente a Él. En fe. Cree en Él. Tómalo como tu Señor, como tu Salvador, como el dueño de tu vida, quien va a interceder delante de Dios. Y Él va a sanar tu vida. Él es el Dios de la sanación. Así que este es el maravilloso mensaje de Juan. Él comienza a hablar acerca de Juan el Bautista
para decir que Él es la evidencia de que Cristo es el Dios de la luz. Si estás en oscuridad, ven a Él, con arrepentimiento y fe. Si quieres saber más de esto, acércate conmigo, acércate con uno del equipo y podemos orar por ti, podemos platicar contigo. Estamos para servirles. Les voy a invitar que se pongan en sus pies para orar. Señor Santo, te damos gracias, Señor, porque es a través de Cristo, la luz de este mundo, que podemos ser iluminados, Señor, para el conocimiento eterno de nuestra salvación. Esa iluminación que produce tu luz, Señor, que nos lleva a ver tu gloria, que nos lleva, Señor, a ver tu hermosura. Y es tan hermosa, tan maravillosa. Espíritu Santo, quebranta los corazones y da vida, Señor. Que tu luz brille en los corazones de todos los que estamos aquí esta mañana, para que podamos ver tu gloria, tu hermosura, Señor, y ser transformados de gloria en gloria al ver tu rostro glorioso. Te lo rogamos en Cristo Jesús.